¿Qué puedes esperar de la vida cristiana si sigues a un Salvador crucificado? ¿Qué esperas si decides permanecer junto a alguien que fue clavado a una cruz? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y me alegra que te unas a nosotros porque hoy continuaremos con el mensaje que iniciamos la última vez, el cual se titula Nueva Realidad. Y hoy daremos un vistazo a algunas expectativas que tenemos de la vida cristiana. Vivimos en un tiempo que promueve expectativas irreales de la vida cristiana. Si sigo a Cristo, voy a ser sano, voy a ser rico, voy a ser sabio y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, encontramos que la Biblia nos dice en 1 de Pedro 4:12: no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Ahora, cuando Pedro dice no se sorprendan, está hablando de nuestras expectativas. Así que si aún no has experimentado dolor ni has pasado por una verdadera prueba, entonces tal vez no has tenido un contacto real con la vida cristiana. Sigues a un Salvador crucificado, así que acepta esta realidad de la vida cristiana, pero acepta también la maravillosa realidad de que el Espíritu Santo está con nosotros en medio de las pruebas de la vida. La Biblia habla de esta verdad y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Así es, y hoy vamos a ver qué dice el libro de 1 de Pedro acerca de todo esto. Espero que abras tu Biblia y te unas a nosotros mientras continuamos con este mensaje, Nueva Realidad. Aquí está el pastor Colin. Nuestras expectativas de la vida cristiana deben ser moldeadas por tres realidades. Realidad número 1. Los cristianos viven en un mundo caído. Esta es una verdad bíblica fundamental que debe guiar nuestras expectativas de la vida. Los cristianos viven en un mundo caído. Así que volvamos a 1 de Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Las pruebas dolorosas son normales en un mundo caído. Y para que quede claro, cuando hablamos de un mundo caído nos referimos a un mundo que sufre todos los efectos de la rebelión humana contra Dios. La caída es la forma en que solemos referirnos al pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Claro está que el primer pecado no fue el único, pero fue el comienzo de un patrón de rebelión que se ha mantenido a lo largo de la historia de la humanidad y que continúa aún hoy. En otras palabras, hemos nacido en un mundo que está en un continuo conflicto con Dios y somos parte de la raza humana que está en constante guerra contra Él. Así es como lo expresa la Biblia. La raza humana en su totalidad es enemiga de Dios. Ahora bien, Dios ganará esta guerra contra sus enemigos y ha ofrecido una amnistía a todos aquellos que dentro de la humanidad renuncien a luchar contra Él. Esta amnistía está abierta para quienes se rindan en arrepentimiento y fe ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A todos aquellos que dentro de la humanidad se entreguen a Él, Dios le promete que los rescatará de este mundo rebelde antes del juicio final. Pero hasta ese día, sin importar que ya nos hayamos entregado a Cristo, seguiremos viviendo en este mundo que es una zona de guerra, de manera que estamos atrapados en un mundo que sufre las consecuencias de haber elegido el camino de la destrucción. En este mundo vivimos y este mundo moldeará nuestras experiencias de vida. Vivimos en una cultura en la que nuestros hijos están siendo educados para esperar lo mejor del mundo. Si vas a educar a tus hijos para que tengan altas expectativas del mundo, por favor, asegúrate de que tengan claro qué mundo les espera en realidad. Si quieres criarlos bajo una visión cristiana, háblales del mundo caído. Háblales de la Primera Guerra Mundial, en la que miles de personas murieron sin razón. Háblales también de la Segunda Guerra Mundial, en la que otros tantos millones de personas murieron. Háblales del Holocausto. Háblales del genocidio de Camboya y Ruanda. Háblales del 11 de septiembre del 2001. Claro está que no le vas a decir todo esto en un solo día. No se lo digas en la noche cuando se vayan a acostar.
Pero durante la crianza de esta nueva generación que estamos levantando, debemos enseñarles sobre el mundo en el que les ha tocado vivir. Cuando tus hijos digan, papá, pero eso no es justo, utilízalo como una oportunidad de enseñanza. Diles, oye hijo, este mundo en el que vives no es justo, y si crees que vas a ir por la vida siendo tratado siempre con justicia, vas a estar profundamente decepcionado. Démosle una visión cristiana del mundo, no una visión ingenua, cómoda e individualista. Este mundo fue creado perfectamente por Dios, pero cayó trágicamente en el pecado y ahora vive bajo la horrible maldición del pecado. Y a lo largo de la historia, la humanidad ha tenido el sueño de un mundo perfecto, donde haya paz, orden y fraternidad universal. ¿En qué parte de la Biblia dice que esto va a suceder así? Bueno, los de la nueva era no paran de decirlo, pero esto nunca ocurrirá en la historia de la humanidad. Esto solo ocurrirá bajo el reinado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído que se rebela contra Dios y que sufre con las cicatrices que esta rebelión nos ha dejado. Este es el mundo en el que habitamos, y Dios no aísla a los creyentes para que su experiencia de vida sea distinta a la de las demás personas. Esta es una realidad bíblica fundamental que debe sacudir nuestras expectativas de la vida en este mundo caído. Realidad número 2. Los cristianos siguen a un Salvador crucificado. Ahora piensa en eso. Si siguieras a una estrella de rock o alguna otra celebridad, esperarías que algo de su glamour se te contagiara y que la gloria de las luces se reflejaran en ti. Y si sirvieras junto a un gran general militar, esperarías compartir algo de sus victorias también. Pero, ¿qué esperarías si eliges seguir a un hombre que fue crucificado? ¿Qué esperarías realmente si decidieras permanecer junto a alguien que fue clavado en una cruz? Oye algo, Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Eso es un hecho. También les dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, y el mundo odia a los creyentes, sepan que el mundo me odió a mí primero. En ocasiones, cuando queremos referirnos a la profesión de alguien, usamos la frase, ¿a qué te dedicas? Y esa persona responde, a los negocios. Bueno, si esa persona está en los negocios y los negocios no van bien, las cosas tampoco irán bien para él, ¿cierto? Y si hablamos de inversiones y preguntamos, ¿a qué te dedicas? Y te responden, oh, invierto en la bolsa de valores. Bueno, si estás en el mundo de las inversiones y las cosas no van bien, entonces las cosas tampoco te irán bien a ti. Pero si por el contrario estás en las inversiones en bonos y las cosas van muy bien para los bonos, entonces las cosas irán también muy bien para ti. Una de las descripciones fundamentales de los cristianos es que estamos en Cristo. Por lo tanto, lo más razonable sería esperar que nos suceda lo mismo que le sucedió a él. Y si estás en Cristo, de algún modo también compartirás de lo que él experimentó. Y eso es exactamente lo que Pedro nos dice en el versículo 13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. De manera que te identificas tanto con él, que una parte de lo que le sucedió a Cristo te sucederá a ti también. Ahora tomemos un momento para pensar cómo se vería esto en la realidad. Pensemos en la experiencia de vida que tuvo Jesús. ¿Cómo fue la vida para Jesús en este mundo? Porque es lógico esperar que haya ciertas similitudes entre la experiencia que tuvo Jesús y la que tendrán sus seguidores. Así que permítame hacer algunas afirmaciones muy sencillas sobre la experiencia que tuvo Jesús en este mundo, y así podrás evaluar si tu experiencia ha sido similar o si ha sido diferente a la de él. En primer lugar, Jesús trabajó en labores manuales, ganándose la vida con lo justo para sobrevivir. Nunca se casó ni tuvo hijos. Tampoco tuvo una casa propia. De hecho, no tenía un lugar donde acostar su cabeza. Fue el foco principal de la mirada atenta de Satanás. El diablo tentó a Jesús con más fuerza que a cualquier otra persona que haya existido antes o después que él. En segundo lugar, Jesús fue la persona más menospreciada que jamás haya existido, rechazado en su propia ciudad.
Jesús se describió a sí mismo como un profeta sin honor en su propia tierra. En tercer lugar, Jesús experimentó la constante frustración por parte de sus seguidores, quienes no comprendían lo que decía y se mostraban reacios a seguirlo. En cuarto lugar, Jesús conoció el profundo dolor de ser traicionado por alguien con quien había compartido su vida y en quien había depositado mucha confianza. En su momento de mayor necesidad, buscó a sus amigos, pero ninguno estuvo allí para apoyarlo. Cuando Jesús enfrentó acusaciones falsas, no hubo nadie que lo ayudara a obtener justicia. Extendió su mano con amor y al dar amor a los demás, descubrió que su amor fue correspondido con odio por parte de las mismas personas a las que había elegido servir. Así fue la vida de Jesús en este mundo, sin mencionar su crucifixión y muerte. Pero a pesar de todo esto, Jesús nos ha llamado a seguirle. De manera que si tu experiencia coincide o se asemeja a la suya en algún aspecto, considéralo como parte de seguir el camino que Jesús caminó. Y si en algún momento Dios te ha dado más de lo que Jesús recibió, míralo como un regalo especial y un privilegio de parte de un Padre amoroso y recíbelo con asombro y gratitud. Deja que la vida de Jesús moldee tus expectativas como su seguidor en este mundo. Si tienes a alguien que te acompañe en tus momentos más oscuros, ya tienes más de lo que Jesús tuvo en esos momentos. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Realidad, el cual forma parte de nuestra serie más amplia titulada Días claves para entender la vida cristiana. Y estoy seguro que estás disfrutando de esta serie. Quisiera recordarte que si quieres volver a escuchar alguno de los mensajes o ponerte al día con los que te has perdido, puedes hacerlo en cualquier momento visitando abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Ahora presta atención a lo que Pedro dice. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. ¿Y por qué diría eso? Porque según el versículo 13, compartir los mismos sufrimientos de Jesús es la prueba más segura de que estamos en Jesús. Y si compartes sus sufrimientos, también compartirás su gloria. Pues más allá de este mundo, Cristo resucitó de entre los muertos, ascendió y fue exaltado a la diestra del Padre. De manera que si estás en Cristo, compartirás con Él esta experiencia más allá de esta vida. Así que muchas de las cosas que le sucedieron a Jesús también le sucederán a quienes están en Él. Por eso, si experimentas una prueba por estar con Él, alégrate y piensa en lo que eso significará para tu futuro. No hay mayor privilegio en esta vida que estar en Cristo, sin importar lo que te cueste. Por eso, 1 de Pedro 4 dice en el versículo 14, «Dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes». Esa es la prueba de que estás en Cristo y de que Cristo está en ti. Y si es así, te alegrarás en su presencia en el día final. Así que cueste lo que te cueste ahora, ya posees algo de valor infinito. Continuemos entonces. ¿Cómo debemos entonces ajustar nuestras expectativas? Recuerda que vivimos en un mundo caído y seguimos a un Salvador crucificado. Veamos ahora la tercera y última realidad. Nos encontramos en proceso de ser salvados. Observa ahora una verdad importante que debemos comprender y que se encuentra en 1 de Pedro 4:18. Si los justos a duras penas se salvan, Pedro llega después a una conclusión respecto al impío incrédulo. Pero quiero centrarme únicamente en esta parte de este versículo en la que Pedro deja en claro que es difícil que los justos se salven. La Biblia habla de la salvación en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Es decir, se refiere a nuestra salvación como una transacción completa, un proceso continuo y una esperanza futura. Hemos sido salvados. Pablo dice en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados. Se refiere a ser salvados de la condenación por el pecado. Cuando viniste a Cristo se produjo una transacción en la que el poder de su sangre cubrió tu vida,
Tu pecado fue perdonado, tu condena fue eliminada y te convertiste en una nueva criatura en Jesucristo. Has sido salvado. El Nuevo Testamento habla de la salvación en el futuro, porque en el futuro seremos salvados de la presencia del pecado. Vivimos en un mundo pecaminoso, en un entorno pecaminoso. Los restos del pecado todavía acosan nuestras vidas. Sin embargo, en el futuro, cuando Cristo vuelva, seremos apartados por completo de la presencia del pecado. Pedro habla de esto en 1 de Pedro 1, versículos 5 y 6. La salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Pero el Nuevo Testamento habla también de que estamos siendo salvados, es decir, la salvación es un proceso continuo que realmente es la esencia misma de la vida cristiana. Vemos en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y por supuesto a eso se refiere Pedro aquí. Si los justos con dificultad se salvan, Pedro está diciendo que es difícil vivir la vida cristiana, y vaya que lo es bastante difícil. Y antes de terminar, quisiera dar dos conclusiones acerca de esto. La primera conclusión, es difícil vivir la vida cristiana. Segunda conclusión, es difícil que los justos se salven. Esto sin duda impactará nuestras expectativas acerca de la vida cristiana. Y si logras comprender esta verdad bíblica, entonces se convertirá en una advertencia para aquellos que creen que la vida cristiana es fácil. Mira, es difícil que los justos se salven, ya que el poder del pecado está siempre acosándonos, por lo que siempre estaremos en una continua batalla contra el pecado a lo largo de toda nuestra vida. Todo cristiano lo sabe y lo experimenta. Así que si crees que la vida cristiana es fácil, me temo que en realidad no estás librando la batalla. Y si no estás luchando, no creo que seas realmente salvo. No tienes ninguna garantía bíblica para pensar que eres salvo si no estás librando esa batalla. El que está en Cristo le ha declarado la guerra al pecado, y eso es difícil. El que no le ha declarado la guerra al pecado no está en Cristo. Así que si crees que es fácil la vida cristiana, revisa en qué camino andas. Esa es la exhortación. Pero también hay una motivación para todos los que encuentran difícil la vida cristiana. ¿Te parece difícil la vida cristiana? A mí me parece muy difícil. Si la Biblia me dijera que la vida cristiana es fácil, estaría rascándome la cabeza y preguntándome, ¿qué pasa entonces conmigo? Pero cuando la Biblia me dice que la vida cristiana es difícil, digo, gracias Señor, lo entiendo y me identifico con eso. Mira, tal vez te convertiste en cristiano recientemente y pensaste, cuando venga Cristo tendré paz todo el tiempo y será maravilloso, una vida completamente nueva. Pero ahora dices, me estoy dando cuenta de que tengo más luchas en mi alma que antes. Es a eso mismo a lo que Pedro se refiere. La vida cristiana es dura. Cualquier pez muerto se deja llevar por la corriente del río, pero se necesita vida, fuerza y energía para nadar contra la corriente. Y ser cristiano es ir en contra de la corriente de este mundo, de la carne y del diablo. Y eso no es fácil. No es fácil vencer un pecado que te acosa y con el que has estado luchando toda la vida. No es fácil mantener tu pasión por servir a Jesús durante toda tu vida. No es fácil ver a otras personas disfrutando de un don y de una bendición de Dios que tú anhelas tener, pero que Él no te ha concedido. Pero la lucha por honrar a Cristo en todas estas cosas es la prueba de que vas en la dirección correcta. Por eso, cuando alguien me dice, pastor, pero me resulta tan difícil, mi respuesta es, lo difícil es lo normal. Pero no te preocupes, el Espíritu de Dios está contigo y Él te sacará adelante. Así que no te sorprendas por las pruebas dolorosas en tu vida. Pedro nos recuerda que los cristianos vivimos en un mundo caído, que seguimos a un Salvador crucificado y que Dios aún no ha terminado con ninguno de nosotros. Todavía estamos en proceso hasta llegar a casa. De manera que la vida cristiana es un proceso continuo y difícil. Por eso Pedro dice en el versículo 19,
Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Oremos. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad y habla directamente a nuestra realidad. No hay ninguno de nosotros que sea verdaderamente tu hijo, que piense o considere que el camino cristiano es fácil. Sabemos lo difícil que es. Te agradecemos porque hablas directamente a nuestra condición. Te agradecemos porque mientras luchamos por ir contra la corriente que tan a menudo nos hace retroceder, nos aseguras que esta lucha es una prueba segura de que vamos en la dirección correcta. Estamos agradecidos y nos sentimos animados y te pedimos que despejes nuestras mentes del desorden y la confusión que produce el tener expectativas no bíblicas e irreales. Y con esa mente clara y ese propósito firme y con las fuerzas de tu espíritu, renovemos con determinación nuestra decisión de seguir a Jesús, cueste lo que cueste, sabiendo lo que tiene valor verdadero. Siempre tendrá un costo que deberemos estar dispuestos a pagar. Y así como Jesús pagó ese precio por nosotros, ningún precio será demasiado alto para que lo paguemos por Él. Señor, escucha nuestras oraciones y fortalécenos en esta batalla hasta que Cristo regrese. Por amor a Él te lo pedimos. Amén. Y el hecho de saber que otras personas tienen las mismas batallas y luchas que nosotros puede ser realmente esperanzador. Y más aún, el hecho de saber que Dios está con nosotros a través de todas ellas. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Realidad, el cual forma parte de nuestra serie más amplia, titulada 10 claves para entender la vida cristiana. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie, siempre puedes escucharlo en nuestro sitio web abrelabiblia.org. Esta serie, que está basada en Primera de Pedro, expone los fundamentos a los que cualquier creyente cristiano debe aferrarse. Colin, ¿por qué te parece tan útil este libro? Bueno, es muy útil para cualquier nuevo creyente o para cualquiera que sienta la necesidad de tener claros los fundamentos de la vida cristiana. Una de las cosas que más me gustan de esta carta o de cualquier otro libro de la Biblia es que permite que sea Dios quien establezca la agenda. Es muy fácil pensar, bueno, ya sabemos lo que necesita aprender un nuevo cristiano. Y si yo tuviera que hacer una lista, diría, bueno, tiene que haber algo sobre la oración, tiene que haber algo sobre dar testimonio, tiene que haber algo sobre leer la Biblia, etc. Y todas esas cosas, por supuesto, que están en Primera de Pedro. Pero seguramente no pondría en mi lista que necesitamos mantener nuestra libertad en Cristo, caminar en humildad y estar preparados para el sufrimiento. Pero todas estas cosas están presentes en la primera carta del apóstol Pedro. ¿Por qué están ahí? Porque Dios sabe que todo nuevo creyente necesita saber estas cosas. Además de otras tantas cosas que podrían venir primero a nuestras mentes. Así que es algo maravilloso poder profundizar en un libro de la Biblia. Esta serie se titula 10 claves para entender la vida cristiana y puedes encontrarla en abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. La humildad es un desafío único para dos grupos de personas. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos quiénes son y por qué es una lucha tan dura.